este es el tercer y último video de este módulo, el cual estaba enfocado hacia los sistemas de información ambiental y obviamente el procesamiento de esos datos. En el video número 1 veíamos qué tipo de sistemas hay, cuál ha sido la evolución de esos sistemas. Veíamos que hay sistemas enfocados en biodiversidad, otros en forestal, otros en recurso agua, otros en aire. Entonces, no solamente era importante conocer qué tipo de sistemas hay, como lo vimos en el video 1, sino en el video 2 abordamos cómo se hace procesamiento de la información. ¿Por qué? Porque con ese procesamiento de la información se puede hacer algo clave, que es la divulgación, la generación de conocimiento y la toma de decisiones. No solamente es saber que existen, sino saber cómo están estructurados esos sistemas de información ambiental. Entonces, acá en este tercer video vamos a ver cómo se hace esa recuperación y vamos a hacer unos ejercicios de interpretación y manejo de esos datos utilizando las plataformas que hay en el país, principalmente plataformas del IDEAM. Entonces vamos a ver cómo se puede importar, cómo se pueden, por ejemplo, pasar a Excel, y esa información cómo puede ser finalmente manejada, que eso es uno de los propósitos que tenía este tercer módulo. Este recurso educativo digital fue desarrollado para apoyar la asignatura al seminario 2 de la maestría en Ingeniería Ambiental. Este recurso educativo digital pretende dar a los estudiantes elementos, sobre todo de conocimiento en cuanto a los sistemas de información ambiental, que son fundamentales para identificar problemas y necesidades que requieran comunidades o el país, y eso va muy de la mano hacia la estructuración de sus propuestas de tesis, porque generalmente las propuestas de tesis deben dar respuesta, o se pretende que den respuestas a problemas ambientales. Entonces, esa identificación de esos problemas ambientales pues se da de manera muy sistemática y muy lógica a través de los análisis de información ambiental, donde podemos encontrar por ejemplo dificultades, bien sea con respecto al agua o respecto al aire, que requieran pronta respuesta y pronta solución, que se puede ser abordada en sus trabajos finales. Entonces, este recurso educativo digital apoya el seminario 2 con miras a esa identificación de problemas ambientales que ustedes podrían dar respuesta a través de sus trabajos a un abordaje aproximado. Entonces, la agenda y contenido de este video ya va a ser mucho más práctico. Veíamos en los videos 1 y 2 en todos los conceptos. Aquí inicialmente se va a hacer un ejemplo de cómo se debe formular una bodega de datos. Es muy importante que ustedes sepan cómo formular la bodega para que sepan la estructura y cómo pueden recuperar información de una bodega. Seguidamente se va a hacer el manejo de la plataforma del SIAC. Vamos a ver lo que es el visor geográfico, eso es muy importante, y nos vamos a enfocar en el SIR-H, en el sistema de recurso hídrico. Ese visor geográfico, cómo está en la plataforma del IDEAM, cómo podemos sacar información de allí. Pues vamos a ver ese ejemplo. También vamos a ver cómo se pueden exportar datos ya en cuestión, por ejemplo, de aire. Si el interés de ustedes es evaluar la calidad de aire, cómo estos sistemas nos permiten exportar esos datos. Igualmente vamos a ver el caso regional, vamos a entrar a la plataforma del CIMAC, vamos a ver cómo está estructurada esa plataforma del CIMAC, cómo están las bases de datos, cómo están las estaciones repartidas en el caso de Caldas y Manizales, y cómo podemos recuperar información de allí, que finalmente esa información que podamos recuperar pues va a ser muy valiosa para poder interpretarla y obviamente hacer los análisis respectivos, y que nos puede ahorrar mucho tiempo o mucho trabajo, por ejemplo en sus trabajos finales de maestría, que ustedes muchas veces no necesitan levantar información en campo porque ya está. Entonces el CIMAC, esa plataforma nos va a mostrar cómo podemos, para el caso particular de Caldas, recuperar información. Y por último vamos a ver cómo se pueden descargar unos software. Nos vamos a enfocar en Weka para esa minería de datos. Entonces nos vamos a enfocar aquí en este video en ejercicios mucho más prácticos y no tan conceptuales como lo vemos en los videos 1 y 2. Bueno, entonces entrando ya en materia, vamos a ver el primer ejemplo y el primer ejercicio, que es, en este caso es un ejercicio real. Aquí se tiene información de estaciones hidrometeorológicas en la ciudad de Manizales en los últimos 10 años, o sea, la última década. Si recordamos del video número 2, yo les hacía el conteo de más o menos cuántas
cuántos datos se pueden generar en una década, y hablamos de 587 millones de datos. Entonces se tiene esa información de la última década en distintas estaciones, y se desea plantear una bodega de datos con estructura de estrella. Entonces aquí ustedes van a ver lo que está en rojo, que corresponde a las variables que se están determinando, como es la hora, la fecha, la temperatura, la velocidad del viento, la dirección, la humedad, y aquí está la descripción de cada una de esas variables. Entonces vamos a plantear cómo sería ese modelo de bodega. Entonces, para plantear un modelo de bodega tipo estrella, veíamos en el video número 2 que en el centro se deben ubicar lo que corresponde a los hechos. Un hecho, por ejemplo, puede ser la precipitación, y en las periferias las dimensiones o las variables asociadas a ese hecho. Vemos, por ejemplo, que en una periferia, en una dimensión estación, puede estar, por ejemplo, qué tipo de estación es, en qué municipio está ubicado, la latitud del propietario, si es la universidad la dueña de esa estación, o el IDEAM, o la corporación. También a qué tipo de red está, si es cuestión de tiempo, la hora en que se hizo la medición, los minutos, los segundos, entonces esa es otra. O también información que se puede sacar en cuanto a fechas, mes, día, lustro, entonces el nombre del mes, nombre del día. Entonces todas esas dimensiones o esas variables son las que van a estar asociadas a la tabla de hechos. No hablemos tanto de variables, sino de dimensiones. Es decir, una precipitación pues obviamente se da en una hora, en un minuto en específico, bajo una red en particular, una estación. Entonces aquí en el centro se van a registrar los hechos, y en la periferia toda la información relacionada a ese hecho que ocurrió. Así es como se plantearía una bodega en modelo de estrella. Es muy importante conocerlo, porque pues vamos a saber que en la tabla de hechos vamos a recuperar informaciones, por ejemplo, de temperaturas máximas o mínimas durante el día, pero si queremos recuperar información a qué hora se dio esa temperatura máxima o mínima, tenemos que irnos a la periferia y evaluar las demás dimensiones. Entonces por eso es tan importante conocer cómo están estructuradas las bodegas, para saber cómo se da esa etapa de recuperación de información, y con miras obviamente hacia la exportación de esa información para un posible análisis. Entonces así es como se plantea una bodega en modelo estrella, y es importante que lo tengan muy presente, sobre todo para quienes van a hacer interpretación de datos ambientales. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es familiarizarnos con la página del IDEAM. A través de la página del IDEAM vamos a acceder a todas las plataformas del CIAC y a las plataformas, por ejemplo, como el CISAIRE, el CIRACHE. Entonces entramos a la página ideam.gov.co. Aquí vamos bajando, y en la página del IDEAM ingresamos acá a los enlaces de interés, entramos inicialmente al CIAC. Vamos a ver por ahora lo que corresponde al CIRACHE, el ejemplo, cómo podemos interpretar información. Entonces aquí ustedes cuando entran aquí al CIAC, encuentran diferentes opciones como cifras y estadísticas ambientales, geovisor y consultas en línea, recursos. Aquí también en la parte de abajo se despliega todos los sistemas de información ambiental con los que cuenta. Está el CIAM, está el CIP, el CENIF, el CISAIRE. Están todos los demás sistemas que ustedes pueden estar completamente interesados. Entonces en este caso nos vamos a el geovisor y consultas en línea. Aquí en el geovisor y consultas de línea se despliegan otras opciones, y nos vamos a ir al visor geográfico. Este visor geográfico es importante que consideren que este visor geográfico va a ser pues muy pesado para sus computadores, así que requieren una banda ancha de internet, al igual que muy buena capacidad en su computador para poderlo visualizar, porque si no se puede bloquear. Entonces les recomiendo que cierren todas las páginas y solamente utilicen esta en el momento de hacer la consulta. Entonces aquí vemos la información disponible del CIAC. Nos dice que son 178 mapas oficiales descargados en formato PDF, capas geográficas. Ahorita vamos a jugar con esas capas geográficas. 204 metadatos disponibles para consulta, 31 capas, 152 capas de consulta a través de geovisor. Entonces entremos acá en visor geográfico, dando clic ahí.
les decía, es bastante lento el proceso porque es una plataforma muy pesada. Entonces aquí le damos a aceptar los términos de condiciones. Aquí pertenece parques nacionales, el instituto, también está parte del AMLA, del Agustín Codazzi, del Instituto Van Humboldt. Entonces damos a aceptar. Y acá ven ustedes que se despliega el mapa de Colombia. Entonces, si recordamos, yo les mencionaba en el video número 1 que el Sistema de Información Ambiental, el SIRACHE, cuenta con todo lo establecido en la Política Nacional del Agua. Entonces aquí pueden ver, ustedes pueden también tener PONCAS, acceso a los PONCAS. En este caso pueden escoger una macrocuenca. Entonces dan clic acá. Recuerden que las macrocuencas está la del río Magdalena Cauca, que es por ejemplo lo que baña la cordillera central y occidental, que es toda la región andina. Entonces ustedes ahí, una vez han dado macrocuenca, entonces cogemos por ejemplo región Caribe, Magdalena Cauca, Orinoco. Entonces escogemos Magdalena Cauca. Y aquí miremos, por ejemplo, demos clic por Ponca. Entonces aquí por Ponca encontramos los distintos ríos. Están, por ejemplo, busquemos el Chinchiná, que es uno que no ha sido de los más ríos más ordenados. Entonces miremos, acá está río Chinchiná. Entonces le decimos acá entidad, bueno, están las diferentes entidades. Entonces generar reporte y nos dice el río Chinchiná a cuál pertenece. Pertenece a la Corporación Autónoma de Caldas, Corpo Caldas. Pues desemboca en el río Cauca, pertenece a la región hidrográfica del Magdalena Cauca. Entonces si cerramos acá, ustedes van a ver dónde está la región del Ponca, del río Chinchiná. Entonces ven que acá está la ciudad de Manizales, Villa María, que es como el sector urbano principal que está allí, y aquí está enmarcado por dónde va esa cuenca. Entonces ustedes acá pueden generar la cantidad de mapas que requieren. Por ejemplo, si quieren ver calidad del agua, o si quieren ver por ejemplo monitoreos por estaciones, pues aquí van a encontrar fácilmente la información. Entonces, devolviéndonos, este es el caso que quieran ver, por ejemplo, los PONCA. En el caso, por ejemplo, que deseen ver otro tipo de información, aquí se va a desplegar. Van a encontrar, por ejemplo, las otras corporaciones, por ejemplo, Corantioquia. Le damos clic en aceptar y se va a desplegar también información por las distintas corporaciones. Entonces, ustedes, ¿cómo pueden acceder a la información? ¿Cómo pueden ingresar a ella? Pues es bastante sencillo. Entonces es bastante sencillo. Ustedes regresan a la página inicial, vamos a visor geográfico. En visor geográfico nuevamente aceptan las condiciones. Entonces ya vimos cómo es el caso de los PONCA. En el caso que deseemos visualizar la información y encontrar, por ejemplo, sobre un territorio en específico, pues es bastante sencillo. Nos vamos a capas. Y en capas, supongamos yo estoy interesado en la matriz agua. Entonces me vengo acá, la despliego, le doy clic en más, agua. Entonces puedo ver, por ejemplo, amenazas, oferta. Entonces voy a ir a amenazas. Y por ejemplo, inundaciones, acá en huella hídrica, ¿cuál es la huella hídrica del sector agrícola? Recordemos a las personas que ya vieron calidad del agua, que la huella hídrica es esa cantidad de agua que se utiliza para un determinado cultivo, si estamos hablando del sector agrícola. Y esa huella hídrica sabemos que hay tres tipos: está verde, gris y azul. Entonces vamos a ver que aquí encontramos información. Sigamos, aquí vemos por ejemplo oferta, qué oferta hay en escorrentía, índice de escasez, en demanda, que es demanda del sector agrícola. Miremos por ejemplo aquí calidad del agua. Entonces aquí por ejemplo índices de alteración de la calidad del agua. Entonces por ejemplo si le damos clic a esta capa,
Aquí fue bastante rápido, se desplegó. Entonces dice que, por ejemplo, la convención, tenemos que fijarnos acá. Esta capa corresponde al índice de alteración potencial de calidad del agua, ¿cierto? Entonces acá ese índice nos dice que hay puede ser un valor muy bajo, y aquí encontramos la descripción: bajo, moderado, alto y muy alto. Entonces ese índice de calidad, vemos que por ejemplo en la zona Pacífico, en la zona de la Amazonía está bajo, pero vemos que la zona crítica se concentra principalmente en la zona andina, y vemos por ejemplo que en la zona Caribe también hay el índice está en cuestión crítica por el color rojo. Podemos venir acá, ver por ejemplo corresponde a la cuenca del río Chinchiná. Entonces vemos que tiene un índice de calidad del agua medio. Entonces aquí podemos ver por ejemplo que casi sobre el sector de Cali, del Valle del Cauca, que es muy industrial, o Bogotá, pues es crítica la situación. Pero si queremos por ejemplo ver otro tipo de información, nos vamos nuevamente a capas, le doy clic acá, y por ejemplo presión estimada de dB o de QO. Miremos cómo estamos en términos de presión. Entonces dice que la presión es muy alta, moderada, dependiendo del color. Nuevamente la tendencia es igual. Entonces por ejemplo acá, esta zona que corresponde al río Chinchiná, dice que la presión de dB y de QO para el caso de nosotros es muy alta. Es alta, perdón. Y para por ejemplo otro tipo de cuencas, el río Bogotá, es muy alta. Y aquí ustedes pueden identificar por ejemplo cuáles son esas altas presiones que se están haciendo. Entonces con estas capas pueden sacar mucha información, y esto les sirve bastante para su trabajo. Pero ustedes ven acá pues que, porque ya sabemos que capa correspondía al río Chinchiná porque lo vimos inicialmente en el Ponca, pero si ustedes quieren por ejemplo incluir un pedazo de tierra en específico, es bastante sencillo. Entonces veíamos cómo se pueden utilizar las distintas capas que tiene el sistema, pero por ejemplo si estoy interesado en un sector en específico, un sector por ejemplo que sea Manizales o Palestina o Villa María, pues para esto debo recurrir a hacer una herramienta para poder interpretar bien cómo está ese sector, ese polígono en específico con las distintas capas. Entonces yo me voy a herramientas, en herramientas le doy clic aquí en análisis, doy en el lapicito, por ejemplo le doy línea, acá puedo escoger por ejemplo si es una línea, si es rayado, punteado, entonces digo que sea sólido. El color, por ejemplo puedo escoger un color que sea visible, voy a escoger rojo, y el grosor, le voy a dar un grosor 5 para poder tener alto. Entonces le doy clic en dibujar, y una vez le doy clic en dibujar, supongamos estoy interesado en esta región de aquí a aquí, en esta de acá a acá, supongamos que estoy interesado acá en que todo lo que comprenda el polígono, y de aquí a acá. Listo, entonces ya con esta información pues he dibujado, este es mi sector de interés en el cual estoy interesado, que está Manizales y Chinchiná, y nuevamente me regreso a capas, por ejemplo si quiero analizar algo en específico y saber cómo está ese sector. Entonces supongamos, y vengámonos nuevamente a agua, porque vamos a analizar acá el Sirache. En agua damos clic y miremos por ejemplo vulnerabilidad. Entonces en vulnerabilidad acá nos dice que hay un índice de condiciones secas hídricas para el año. Entonces le damos clic y vemos que estamos en esta zona. Mire que este corresponde a la cuenca del río, pero para esta zona en específico donde está ubicado Manizales, sabemos que ese índice de vulnerabilidad para nosotros es moderado. Pudimos haber por ejemplo ubicado Bogotá o otras, podemos hacer el ejercicio, ubiquemos otra ciudad, desactivemos esta capa, inicialmente herramientas, dibujemos por ejemplo para que hagamos un paralelo Manizales Bogotá, digámosle dibujar, y acá está
dibujemos Bogotá de esta forma y vamos a ver que pues él nos va a respetar los polígonos que armamos para hacer comparaciones. Por ejemplo, si queremos comparar dos ciudades, entonces tenemos acá estos dos polígonos, Manizales y lo que es Bogotá. Nuevamente miremos, por ejemplo, otro índice, por ejemplo, de demanda. Entonces miremos la demanda del sector agrícola y nos damos cuenta, por ejemplo, que la demanda del sector agrícola acá está clasificado en si son menos de 2 millones metros cúbicos o de 2 a 5. Vemos que para Manizales el sector agrícola pues está demandando menos de 2 millones, pero para Bogotá, que es esta zona amarilla, está entre 100 y 200, y así sucesivamente. Ustedes pueden explorar todas las capas y opciones que tiene, por ejemplo, amenazas. Miremos, por ejemplo, nuevamente calidad del agua. Entonces ustedes pueden de aquí sacar mucha información. Miremos, por ejemplo, índice de alteración potencial de la calidad. Miremos cómo estamos. Definitivamente acá aquí inclusive se pierde por el color rojo. Entonces en este color rojo vemos que ambas ciudades están en pérdida de calidad alta con respecto a este índice, pero pues esto puede variar. Miremos qué pasa si le ponemos otro índice. En este caso sí se nota que para este índice de calidad del agua, de condiciones pues, hidrográficas, Manizales está en un valor alto, mientras que Bogotá acá está en un valor muy alto, y así sucesivamente. Ustedes pueden jugar con las capas para ir analizando lo que corresponde al CIRACH. Entonces ustedes acá también van a encontrar, por ejemplo, para suelos. En el caso de suelos, las amenazas, pues no voy a activar esto, proyectos de evaluación, también de cambio climático. Voy desactivando estas capas porque si no el sistema se vuelve bastante lento. Pueden encontrar una capa de biodiversidad, pueden dar clic ahí, y en biodiversidad, por ejemplo, pueden dar clic en humedales. Ahí obviamente pues esta capa se va a demorar mucho en desplegarse. No es que no esté acá contenida, por eso es que no aparece. Lo que pasa es que es tanta información que se demora bastante tiempo. O sea, esto puede tardar en muchos minutos en que se observe la información. Entonces en este caso, por ejemplo, acá ustedes pueden tener humedales, degradación de bosques, lo que yo les decía, el ZIP. Pues en este gestor visual geográfico ustedes van a encontrar todas las capas que hay. Entonces exploremos biodiversidad, está áreas transformadas, cambios de cobertura, degradación de bosques, estado legal del territorio, humedales, mapas de bosques. Voy a dar clic en este, pero pues obviamente se va a demorar mucho tiempo en desplegarse. Monitoreo de glaciares, por ejemplo, el caso de los nevados. Bueno, aquí ya se desplegó. Entonces ustedes pueden ver cómo está el sistema. Ven que es bastante lento porque es mucha información. Entonces ustedes pueden desplegar la cantidad de capas que ustedes quieran. Entonces acá, por ejemplo, si son bosques secos, bosques andinos, entonces acá encuentran toda la información del país. Eso es bastante interesante. Voy a quitarle clic acá al tema de biodiversidad. Por ejemplo, vayámonos a este cambio climático, que el cambio climático sabemos que en este caso pues es bastante importante porque sabemos que aquí en Colombia pues tenemos una amenaza respecto al cambio del clima, sobre todo en las regiones de las costas, porque pues se puede ver afectada por inundaciones. Igual también en la región andina, en las demás regiones del país, pues el cambio climático puede producir escasez de agua o un aumento desmedido de la precipitación. Entonces acá está. Nuevamente les digo, pues no es que nos esté cargando la información, sino que se demora bastante. Igual démosle tiempo mientras vamos explorando. Miremos, por ejemplo, acá en suelos, que suelos es bastante interesante. En suelos también está las amenazas que hay sobre el uso del suelo. Eso también está toda la información. Recuerden que acá prácticamente en este mapa del CIAC se plasma todos los otros sistemas. Entonces vamos a ver la importancia de la información y sobre todo que sepan utilizarlo para que puedan sacar indicadores y puedan sacar análisis. Entonces en este caso
voy a desactivar todas las capas y vamos a hacer en la otra parte cómo importar y exportar datos. Es decir, aquí podemos visualizarlos, podemos tomar por ejemplo pantallazos, descargar las imágenes sobre los mapas, pero ya para el momento de descargar les voy a dar un ejemplo cómo es esto con el sistema CISAIRE. Entonces, antes de continuar, vamos a ver también los mapas base, porque esos mapas base ustedes también pueden jugar entre las capas y los mapas base. Entonces acá por ejemplo en este momento tenemos calle, le damos clic acá que es este mismo, ahí se va desplazando. Entonces ustedes pueden ver por ejemplo si nos acercamos a una ciudad como Bogotá, pueden ver la distribución, el mapa de la ciudad. Pero supongamos que no queremos ver este, sino que queremos ver el satelital, pues damos clic y miren que nos permite ver las imágenes satelitales sobre las distintas ciudades, y pueden ver estas imágenes como están acá, que se ven bastante claras y nítidas. Y veamos una ciudad un poco más pequeña, a ver qué información. Miren, vayamos acá, que este es Manizales también. Acá está toda la parte de la ciudad en forma satelital. Entonces miremos acá terreno por etiquetas, imágenes por etiquetas, loma gris oscuro, oceanográfico. Entonces acá ustedes pueden escoger cualquier mapa y sobre ese mapa pueden desplegar cualquier por ejemplo capa. Aquí escogí la capa topo. Entonces aquí pueden ver cómo es que va cambiando cada una de esto. Entonces supongamos voy a escoger esta satélite, y ustedes una vez tienen este satélite, vayamos acá a agua, que es lo más rápido. En agua le voy a dar clic acá. Entonces miremos por ejemplo amenaza o huella hídrica, demos clic acá en huella hídrica. Y por ejemplo acá si le doy clic en huella hídrica, si yo el mapa base debajo es el satelital, entonces claro, esto queda bastante bien, porque mire que podemos visualizar por ejemplo si nos vamos desplazando las imágenes satelitales, cómo se ven y se sobreponen las capas. Entonces por ejemplo acá en este caso de huella hídrica vemos por ejemplo cuáles son la huella hídrica en los diferentes colores. Y por ejemplo ustedes acá si requieren algo en específico, por ejemplo la base, nuevamente podemos ver a que sea calle. Entonces ya ustedes pueden ver la distribución, terreno con etiquetas. Ese terreno con etiquetas es bastante útil si uno necesita ubicarse. Entonces acá está por ejemplo a qué sectores y muestra por ejemplo la descripción de algunos sectores. Voy a desactivar por ejemplo acá este de agua. Entonces acá está por ejemplo las etiquetas de qué sectores están: Bogotá, La Calera, Soacha por ejemplo para esto, y acá en el sector de Manizales también. Entonces es cuestión que ustedes jueguen con esta información para que puedan disfrutarla y aprovecharla. Entonces a continuación voy a empezar a explicar cómo importar y exportar datos utilizando el CISAIRE. Bueno, entonces en este caso vamos a ver cómo exportar información de un sistema de información ambiental. Nos vamos a concentrar específicamente en el CISAIRE. El CISAIRE pues es homólogo a los otros sistemas. De la misma forma que se hace en el CISAIRE, se puede hacer bien sea para el sistema de información de biodiversidad, o el forestal, o el sistema del recurso hídrico. Veíamos ahorita, anteriormente vimos cómo se manejaban los distintos indicadores, las distintas capas, pero aquí nos vamos a concentrar más directamente en la estación. También con este CISAIRE podemos trabajar en términos de capas, pero aquí les voy a mostrar cómo exportar y información por ejemplo para el análisis. Entonces nuevamente entramos a la página del IDEAM, vamos a la parte inferior. Acá ustedes ven que está el CIAC y está discriminado aparte del CISAIRE. Entonces voy a dar clic en el CISAIRE. Nuevamente la página va a ser pues un poquito lenta, eso depende de la velocidad del internet. Entonces como veíamos anteriormente, ustedes pueden acá desplegar las capas. Aquí está por ejemplo el mapa base, si es un topográfico, por ejemplo satelital de calles. Entonces miremos por ejemplo el mapa satelital. Obviamente pues esto hace muchas veces que
que sea más lento, pues para que nos muestre las calles. Miremos por ejemplo otro, pues va a ser un poquito más rápido porque nos va a mostrar distintas configuraciones. Voy a escoger nuevamente de calles, que es el más liviano, y acá ustedes pueden ver que tiene por ejemplo la red. Esos punticos corresponden a las redes de monitoreo. Entonces acá está para Manizales, o pueden escoger otra ciudad por ejemplo como Bogotá, y en la parte derecha ustedes van a escoger por ejemplo cuál es su contaminante de interés. Supongamos estamos interesados en PM10. Vayámonos nuevamente a Manizales. Acá está Medellín, vayámonos a Manizales. Entonces acá Manizales dice que para PM10 hay 2 estaciones que están monitoreando. Si yo vengo y doy clic en esta, pues acá me da dando información. Esta por ejemplo corresponde a la estación Gobernación, esto es en el centro de la ciudad. Dice que reporta PM10. En este momento me muestra que el índice de calidad del aire es bueno. Vayamos por ejemplo y miremos y exploremos otra. Acá también es una parte del sector industrial. Miremos por ejemplo acá, démosle clic y nos dice que estaba en la estación Milán. Esto queda cerca de una zona industrial donde está algunas empresas. Aquí nos dice que en este caso el índice de calidad sigue siendo bueno, pero vamos a una situación mucho más crítica, que es por ejemplo, escojamos, vayámonos a Medellín y miremos el estado de Medellín, a ver qué nos cuenta Medellín. Entonces miremos por ejemplo acá estación Laureles, podemos darle clic acá cerca acá y nos dice por ejemplo que el índice de calidad sigue siendo bueno. Pues obviamente esto es la última actualización, esto en cualquier momento puede cambiar. Miremos por acá en otras estaciones, a ver, también nos informa que es bueno. Y pues ustedes pueden consultar esto casi que en información en tiempo real. Ustedes también pueden acceder a esta información a través de los sistemas regionales, porque son las mismas estaciones. Entonces los sistemas regionales también nos pueden brindar esta información, pero aquí estamos en el nacional. Exploremos la última ciudad para que empecemos a mirar cómo es el tema de importación y exportación de datos. Miremos por ejemplo nuevamente Bogotá. Miremos Bogotá y miremos cómo está repartido en PM10. Por ejemplo acá cerca de Puente Aranda, en este momento no hay actualización, por lo que les digo que esta información se está actualizando recientemente. Entonces seguramente en este momento deben estar mirando cuál es y actualizando la información de esta red de monitoreo. Entonces continuemos. Si ustedes por ejemplo están interesados, supongamos en Ozono, pueden delimitar un departamento. Los departamentos en este caso que miden Ozono es Antioquia con Dinamarca. Miremos Antioquia. Igual por ejemplo esta información tienen que tener mucho cuidado y por eso les recomiendo que vayan a las regionales. Ahorita nos vamos a dar cuenta que Manizales también hace monitoreos que no están acá dentro de esta red. Es decir, por ejemplo, si ustedes vieron acá en Ozono que no estaba Manizales, pero vamos a ver que en la red de Manizales puede que encontremos esa variable dice determinada por ejemplo para una estación en específico. Entonces eso lo podemos ver. Miremos por ejemplo acá Ozono, y aquí nos dice por ejemplo que ya nos envió en Antioquia y de una nos envió a Medellín, que es uno de los que mide. Entonces damos clic acá y ya veíamos que por ejemplo para PM10 el indicador estaba en bueno, en este caso aceptable para la misma estación. Miremos otra estación que mide Ozono, y acá en Itagüí le damos clic y para Itagüí nos dice que la cantidad de ozono ya es peligrosa. Entonces miremos las fechas de actualización y todo. Entonces esto es muy importante
porque por ejemplo en el caso del ozono, las personas que manejan calidad del aire saben que el ozono cerca al nivel de la tierra pues es altamente oxidante y es peligroso para la salud, puede irritar las fosas nasales. Entonces este tipo de contaminantes se pueden estudiar sus efectos sobre las personas o sobre las plantas, los animales, y sobre eso tomar decisiones, que es lo que les decía. En este caso, por ejemplo, se tiene que tomar una decisión. Miren que aquí decíamos que era aceptable, y en este caso Itagüí era ya peligroso la cantidad, la concentración de ozono. Entonces sobre eso ya se tendrán que tomar medidas. Por eso les decía que ese sistema de información ambiental pues sirve para eso. Entonces aquí vemos que por ejemplo, miremos PM 2.5, miremos por ejemplo Caldas lo determina, pero aquí en esta base de datos pues puede haber desactualizaciones. Por lo tanto, si ustedes ven que una ciudad tiene una red, entren al sistema regional. Recuerden que están los sistemas nacionales y los regionales. ¿Qué pasa? Los regionales tienden a actualizarse mucho más rápido y tienden a mostrar datos en tiempo real, que eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces PM 2.5, miremos acá en PM 2.5 esta estación a cuál corresponde. Gobernación dice que es buena. Miremos por ejemplo otro parámetro. A ver, PM 2.5, si ustedes observan en el caso de Manizales solamente dos estaciones miden PM 2.5, que es la estación Milán, que era la que veíamos de PM10. Miremos cómo está en PM 2.5 y acá nos dice que también es buena. Entonces en este caso es muy importante que se vayan a las regionales para saber cuáles por ejemplo datos están en tiempo real, cuál es la red. Mire, por ejemplo Manizales tiene toda esta red, pero hay muchas de estas que se han ido actualizando. Entonces ahora voy a proceder a explicarles cómo importar y exportar información, que esa información pues obviamente está mucho más actualizada. Entonces para esto subimos en la parte superior, vamos a ver acá está varias componentes: CISAIRE, calidad del aire, consultas, y nos vamos a dar cuenta que en consultas la información está mucho más actualizada. Entonces escojamos por ejemplo un departamento, vayámonos nuevamente a Caldas, en un municipio, Manizales. Acá una estación, veíamos que la estación que tiene mayor cantidad de información, lo vemos en la capa de gobernación. Entonces damos clic en gobernación, seleccionar el parámetro. Entonces supongamos parámetro PM10. Entonces dicen, acá nos da información, que hay información disponible desde el año 1997 hasta el 13 de diciembre del año en curso, o sea 2020. Es decir, apenas tenemos, con la fecha de hoy, tenemos un delay apenas de 8 días de una semana, que es muy poco. Entonces veamos. Entonces yo quiero por ejemplo contemplar la última década, ver la información que hay por década. Entonces yo me vengo enero de 2010 y miremos cómo ha ido evolucionando. 1 de enero, ahora la fecha final, vayámonos a enero de 2020, pues porque está la información disponible. Entonces yo puedo escoger si el promedio es por año, por día o por hora. Entonces escojámoslo inicialmente por año para que no sea tan pesado. Entonces le decimos consultar y efectivamente aquí nos muestra cómo ha sido la variación por año desde 2010 hasta pues lo último, que es 2019-2020. Ahorita podemos escoger. Entonces acá me va diciendo cómo ha ido variando. Mire por ejemplo que encontramos un año pico, que fue el año 2012, en que la concentración pues puede ser la más alta y ustedes pueden interpretar. Miremos por ejemplo que el año más bajo es 2019. ¿Esto a qué se puede ver? Este comportamiento se puede ver a que se tomaron políticas. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Manizales, una política que se tomó fue el pico y placa. Otra que se tomó fue impedir que al centro de la ciudad entraran buses
que pues tenían combustibles fósiles, como por ejemplo el diésel y todo. Entonces al centro de la ciudad sí pueden ingresar pues obviamente también este tipo de vehículos, pero pues obviamente mucho más restringidos, y idealmente se dio la idea que entraran en el centro de la ciudad, por ejemplo, vehículos con gas natural vehicular que disminuyen estas concentraciones de PM10. Entonces aquí ustedes pueden ver las políticas. Miremos por ejemplo otra ciudad, vayámonos a Antioquia, Medellín. Miremos por ejemplo, bueno, esperemos que en caso, como les decía, en la medida que los datos sean más robustos es más difícil que el sistema cargue, ¿cierto? Que cargue adecuadamente. Entonces voy a refrescar la página nuevamente, porque muchas veces la página se pone lenta, entonces es mejor refrescarla. Entonces vamos a Antioquia, miremos otra ciudad. Se demora porque pues Antioquia tiene una red muy amplia. Creo que el departamento es uno de los más juiciosos en cuanto al monitoreo de calidad del aire. Entonces aquí podríamos visualizar, pero bueno, no, esto está bastante lento, entonces vayámonos mejor a Caldas. En Caldas pues obviamente van a ser menos estaciones, pues porque son departamentos claramente más pequeños. Entonces vayámonos Caldas, Manizales, y nuevamente miremos por ejemplo qué estación. Vayámonos a Gobernación. En Gobernación él automáticamente dice, mire, en Gobernación usted puede encontrar estos dos parámetros, pero como les digo, en Gobernación actualmente se están midiendo mucho más parámetros. Lo que pasa es que esto es lo que estamos reportando porque es lo que nos exige la resolución, pero de hecho Manizales está midiendo más parámetros de los que debería medir, porque recordemos que la medición de parámetros va a depender de la complejidad de la ciudad y de la contaminación. Entonces, si por ejemplo ingresáramos a Bogotá o Medellín, pues encontraríamos mucho más parámetros. Entonces vayamos a PM2.5. En PM2.5 dice que están desde 2009. Entonces nuevamente vayámonos a mirar la última década, enero de 2010. Miremos por ejemplo a diciembre de 2013 y digámosle en este caso que por día. Entonces miremos cómo sería ese comportamiento por día. Miremos acá está ya para el 2020 cómo ha ido fluctuando. Entonces mire que hay días que es más, días que es menos, y aquí lo pueden ver, pero ustedes imagínense información por década, por día, ¿cuánto sería eso? Claro, eso es una locura, porque pues está toda la información aquí. Ustedes ven las distintas fechas, por días de monitoreo, lo que han reportado. Esto muchas veces no implica que por día sea todos los días, no, sino los días que se han ido monitoreando. Por ejemplo, miremos si hay información por hora, que sería mucho más complejo, pero recuerden que ya en este caso los datos serían mucho más difíciles. Miren que acá el sistema está bastante lento para subir información. Devolvámonos y pongámosle por ejemplo por año. Darle tiempo para que él vaya actualizando. Y por ejemplo, si le damos por año, pues miremos acá cómo ha variado el PM2.5. Regresemos ahora a día y miremos cómo podemos interpretar o cómo podemos exportar esa información. Entonces acá en exportar es muy sencillo, le damos acá en XL y él automáticamente me descarga un Excel con toda la información. Entonces aquí se va abriendo el Excel, esperemos, y aquí me reporta, me dice me da la información. Esta es el sistema CISAIRE, aquí está toda la estación Gobernación, que es a la ciudad de Manizales, y puedo ver el volumen de información que hay respecto a PM2.5. Si ustedes miran, aquí estamos 2020, volvámonos a 2010. Pueden ver las concentraciones que se registraban en 2010 de 22, 23. Recuerda que las unidades y todo están en la resolución. Y en este caso, miren cómo poco a poco ha ido disminuyendo la concentración. Y yo puedo relacionar esos datos con algunos comportamientos. Miren que acá se alcanzaban valores muy altos. Por ejemplo, vemos por acá un valor de 27.
vemos valores inclusive de 30. Entonces mire que esto es a 2010. Si vamos pasando, voy a escoger por ejemplo acá uno de 2018, mire los valores como empiezan a disminuir con respecto al PM2.5, pero vayámonos al 2020. Si ustedes se dan cuenta, 2020 tiende a ser un año en valores muy bajos, de 7 y todo, pero pues obviamente esto lo vamos a asociar al confinamiento que se produjo en la pandemia. Mire que el confinamiento se dio casi el mes de marzo. Miren la tendencia. Si ustedes ven los primeros meses, pues está en 13, en 26, en 20, en 16, en 25, pero posterior al confinamiento miren cómo cae. Entonces esto definitivamente nos permite analizar este tipo de información. Nuevamente, cuando la ciudad se empieza a reactivar, empieza a incrementarse, y vemos por ejemplo para septiembre, ya para octubre, cómo empieza a aumentar en noviembre y llegando hasta diciembre. Entonces vemos por ejemplo que en este caso pues nos puede ayudar a tomar decisiones, a interpretar información, a mirar por ejemplo picos. Entonces en este caso por ejemplo, que es un sistema, yo les decía que son un formato plano, pues yo puedo determinar acá en una tabla dinámica cuál fue el máximo, cuál fue el mínimo. Bueno, entonces en este caso podemos ver toda la información que hay y cómo la podemos interpretar. Pero si ustedes notan acá, yo les decía algo muy importante en el video número 2 es la forma como se procesa la información y cómo se debe estandarizar. Ustedes ven acá, por ejemplo, que están separados por puntos los decimales, mientras que mi computadora está configurada que es por coma. Entonces, por ejemplo, si queremos detectar cuál es el máximo o cuál es el mínimo, pues aquí vamos a tener una dificultad. Supongamos vamos a poner mínimo, que me encuentre el mínimo de este conjunto de datos. Acá doy clic y voy y me digo que el mínimo. Entonces, como no hay homogeneidad en la forma en que yo estoy trayendo los datos, y acá voy subiendo, y cuando me dé mínimo él me va a decir 0. Efectivamente, ¿por qué? Porque pues hay un problema con los decimales. Ahora miremos por ejemplo si es un máximo. Entonces máximo también me está diciendo que no hay un valor máximo, pero eso es por los decimales. Entonces, si queremos seguir interpretando la información, ojo, tienen que tener mucho cuidado, y es lo que yo les decía, ahí está almacenado por puntos, pero mi sistema funciona con comas, entonces pues me limita la forma en que debo hacer cálculos. Así que si yo quiero hacer cálculos, pues debo hacer el cambio, pero cuidado muchachos, cuidado, porque muchas veces esos cambios pueden alterar totalmente los datos. O sea, pueden decirle por ejemplo concentraciones absurdas de 1 millón, 2 millones, y no lo hacen adecuadamente. Entonces generalmente para hacer ese cambio lo que yo hago es señalar los valores que quiero, doy buscar, en este caso reemplazar, le digo que me busque los puntos y me los cambie por comas, le doy reemplazar, dice que se han hecho 676 reemplazos, le voy a aceptar, cerrar, y ahora miremos si ya podemos hacer detectar por ejemplo cuáles fueron los valores mínimos y máximos para ese PM 2.5. entonces miremos si ya veíamos que antes no nos arrojaba ningún valor. ¿Por qué? Porque pues estaba la escala de decimales distinto. Por eso les decía que es muy importante el tema de saber cómo nuestros datos están ingresando, porque pues eso nos puede llevar a errores. Entonces dice que el mínimo fue de 0.83, aquí voy a anotarlo, mínimo. Ahora miremos el máximo. Entonces en este caso voy a dar acá igual, voy a poner la función, entonces digo máximo, y en este caso de máximo voy a subir y voy a mirar cuál va a ser ese máximo. Entonces pues obviamente vamos a encontrar las condiciones extremas, y eso pues obviamente nos va a permitir sacar la mayor cantidad. Mire, el máximo que hemos tenido en Manizales ha sido 57 para la estación Gobernación, el mínimo 0.83, una diferencia abismal. Miremos por ejemplo si queremos sacar el promedio, entonces ya sobre eso ustedes pueden el promedio en la última década,
y con eso ustedes pueden sacar bastante información que puede que esté o no esté en los informes ambientales, pero ustedes pueden sacar esa información por su propia cuenta. Entonces eso es bastante importante, porque el sistema CISAIRE nos va a permitir, al igual que los otros sistemas, sacar esta información. Ustedes pueden detectar, entonces, por ejemplo, se pueden dar cuenta si la ciudad sobrepasa lo que pide la norma, entonces si se requiere intervención en algún sector o en alguna parte. Mire que el promedio de Manizales es 15. Entonces, si recordamos, la norma tiene unos valores por año, por día, por hora. Entonces podemos mirar este valor, si lo estamos superando o no, y si hay que hacer algún tipo de priorización. Entonces aquí vemos cómo se interpreta. Obviamente, si esto lo descargamos por hora, porque hay monitoreos que es por hora, pues el volumen de datos ya sería inmanejable, para cual esto lo veíamos en el video número 1 con la minería de texto. Se pueden crear tablas dinámicas. En esas tablas dinámicas ustedes pueden procesar mucho más fácil la información, o dependiendo del volumen de datos. Esto en la medida que nos vayamos, digamos, a periodos de tiempo más cortos, pues el volumen es mayor, y eso nos va a permitir identificar, pues obviamente, tendencias, o si queremos hacer por ejemplo predicciones. Pero sobre todo acá, más que todo, lo vamos a utilizar. Recuerden que en este caso, que es casi como si fuera relacionar esta base de datos, pues aquí solamente vamos a mirar lo que era el mínimo, el máximo, lo que vemos en el video número 2, y acá vamos a hacer más descripciones. Por ejemplo, identificar problemas. Vemos que la ciudad superó en algún momento, en algún día, superó ese valor de 57. Entonces, por ejemplo, démosle acá 57,8, démosle que nos busque buscar, por ejemplo, este valor de 57,8, y miremos cómo, en qué año fue. Miremos acá, fue en el año 2012 donde se tuvo el pico máximo de concentración de PM2.5. Ahora miremos, por ejemplo, el mínimo, que es de 0,8. Entonces dice buscar, perdón, acá yo necesito quitarle clic, buscar. Entonces este 0.8, pongámosle más específico el valor, 0,83. Y aquí nos muestra que fue también el año 2012, o sea que en el año 2012 hubo una particularidad, que se presentaron los máximos y el mínimo. Ahí nos puede llevar pues a información, mirar ese pico. Seguramente ese pico, primero se dio el pico máximo y después el pico mínimo, pues por las medidas que se habrán tomado. Entonces con esto ustedes pueden describir información, pueden hacer lo mismo para calidad del agua y para los otros sistemas de información. Entonces ahora pues veíamos, y me regreso nuevamente a la página del CISAIRE, que mucha de esta información no se encuentra, digamos, actualizada. Mire que para Caldas nos dice que la estación Gobernación maneja solamente PM10 y PM2.5, pero nos vamos a dar cuenta que si nos vamos al regional va a haber mayor cantidad de variables. Por eso les digo, utilicen el sistema nacional, que está muy bien para sacar información, que es información actualizada. Mire que tenemos apenas un delay de casi 2 semanas, que es muy poco, y pueden ver la información allí. Pero si se van a los sistemas regionales pueden ver la diferencia. Entonces quiero que tengan muy en mente, en el caso de esta estación Gobernación, como en calidad de aire, aquí en el CIAC solamente reporta PM10 y PM2.5, pues porque eso es lo que le exige en este momento la norma a Manizales. Pero miremos el sistema regional, qué más información podemos encontrar. Por eso les invito siempre a que consulte los sistemas regionales. Bueno, entonces en este caso vamos a analizar ya el CIMAC, que es un sistema de información regional. Vemos, por ejemplo, ya vimos cómo es el sistema CIAC, que maneja de las diferentes capas, cómo pueden extraer información de allí. Vimos, por ejemplo, en el caso del CISAIRE, cuál es la red nacional que podemos importar, exportar información. Pero vayámonos a un regional. Entonces, en el caso del regional, yo les decía a ustedes, y quiero que tengan presente para que hagamos el paralelo entre lo que está
en el sistema nacional y lo que está en un sistema regional que está mucho más actualizado y mucho más completo. Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, para la red del departamento de Caldas, entrando a la página del CIMAC, aquí encontramos, por ejemplo, las distintas estaciones que hay. Si hay estaciones, por ejemplo, hidrometeorológicas, por ejemplo, acá está en Salamina, estaciones en Marulanda, estaciones en Pensilvania, en otras estaciones. Miremos, por ejemplo, acá que corresponde a Manizales, y podemos ver la red de Manizales. Entonces acá ustedes pueden ver que yo les mencionaba que en Manizales, el CIMAC de Manizales tiene 4 redes. Una corresponde, por ejemplo, a la red hidroclimatológica, el otro la red sismológica. Miremos acá. Y miren, acá pueden encontrar la otra red, que es la red de aguas subterráneas. También una red, la red sismológica. Entonces ya vimos que son en este momento 3, y busquemos la siguiente red, que es la red de calidad del aire. Miremos acá, pues acá la encontramos, que es la estación Gobernación. Entonces, si le damos clic acá a la estación Gobernación, nos dice, esta estación nos da toda la información. Dice que la longitud, la latitud, donde está ubicado, el propietario, que es Universidad Nacional. Miremos, por ejemplo, acá, miremos otra que sea esta. Demos clic acá, dice Liceo. Dice que acá en Liceo, por ejemplo, está la longitud, la latitud, y está la información, por ejemplo, de PM10 y PSZ. Entonces, PST, perdón. Entonces, en este caso, pues encontramos cuáles son. Acá miremos en Gobernación nuevamente. Entonces, acá Gobernación está todos los parámetros que se van a ver. Entonces, miremos, vamos a volver al sistema nacional. Miremos, por ejemplo, para Gobernación, que nos decía qué parámetros hay: PM10 y PM2.5, porque es lo que la ciudad le está reportando, porque es lo que nos pide la resolución. Pero si nos vamos acá directamente a Gobernación, nos vamos a dar cuenta que los parámetros que se están midiendo son los siguientes. La Universidad Nacional está midiendo ozono, está midiendo CO2, Corpo Caldas está midiendo CO, PM10 y PM2.5, pero vemos que a nivel nacional solamente se están reportando estos dos, pero hay información de otros parámetros para el centro de la ciudad. Entonces ustedes se dan cuenta que en este caso, pues en los sistemas regionales pueden recuperar mayor cantidad de información que está en el sistema nacional, porque el sistema nacional se reporta simplemente lo que deben reportar las corporaciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes necesitan información detallada, está el clic ahí. Entonces acá les dice la información detallada de esa estación, que está midiendo, por ejemplo, qué datos de PM10, PM2.5, de ozono. Les está diciendo, por ejemplo, el tráfico vehicular si es alto, la influencia industrial si es moderada. O sea, les da mucha más información sobre ese punto específico de la ciudad donde hay que tomar información. Y también la persona de contacto, en este caso la profesora Beatriz Elena Aristizábal, que es del Departamento de Ingeniería Química, y con la cual pueden contactar en caso que tengan alguna duda. Mire, por ejemplo, aquí que las unidades siempre son microgramos por metro cúbico, que son las unidades en las que está. Entonces ustedes pueden ver si están sobrepasando o no el límite, comparando con la resolución. Entonces, en este caso podemos devolvernos al CIMAC y pueden explorar, por ejemplo, que yo les mostraba. Hay estaciones que tienen más datos, y miremos, por ejemplo, por acá, cerca del sector de Milán, que veíamos que la ciudad también tenía redes para ese sector. Vemos acá Milán, damos clic y dice que en Milán se está midiendo PM10. También pues ustedes pueden mirar otro tipo, porque pues las variables van a depender del sector. Miremos que, por ejemplo, en el sector de por ejemplo, el centro, que es Gobernación, pues allá se tenían mayor medidas. En el sector de la Nubia PM10 y los demás parámetros que hay en calidad. Entonces miremos, por ejemplo, en la parte sismográfica. Si le damos clic, voy a cerrar acá. Entonces
sigamos explorando, miremos por ejemplo la red sismográfica. Entonces, por ejemplo, acá cerca de la Universidad de Manizales damos clic, acá nos da la información dónde está ubicado. El propietario es Corpo Caldas y la unidad de gestión del riesgo. Si ustedes recuerdan, yo les he mencionado mucho que estos sistemas de información, por ejemplo para el caso de Manizales, se han utilizado para la gestión del riesgo. Manizales es pionera en muchos de estos procesos. ¿Por qué? Porque los datos ambientales, por ejemplo, si en este momento tenemos una lluvia muy fuerte, pues sabemos que la ciudad puede ser propensa a deslizamientos, o si tenemos un sismo, pues estos sectores que se están siendo monitoreados nos pueden dar información. Mire que está Chipre, el sector del centro. Entonces, dependiendo de la intensidad que se haya vivido en ese sector y el tipo de construcciones que haya, pues puede haber mayor o menor afectación, y el tipo de proceso sísmico, porque recuerden que hay diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, acá en el Hospital de Caldas, que es prioritario, acá hay información también de la red sísmica. Entonces, pues obviamente ante una catástrofe, pues uno lo que menos desearía es que los hospitales se vieran afectados. Entonces uno sabe que esta estructura del hospital podría soportar sismos hasta determinada intensidad, pero superada esa intensidad pues sí puede haber afectación. Así que esta red nos permite casi que en tiempo pues real saber cómo fue ese comportamiento y qué decisión tomar, si digamos dirigimos búsqueda y rescate hacia el sector del centro, o hacia el sector del cable, o al sector del Hospital de Caldas. Entonces, si ustedes miran acá también, porque en este sistema, y lo que apoya los sistemas de información ambiental, que es lo muy bonito, si damos clic, voy a cerrar acá, damos clic acá, este es un sistema de alerta temprana. Entonces este corresponde al sector de la Quebrada Olivares, es decir, si hay una lluvia y hay una crecida, pues hay sectores aledaños, entonces pues se pueden dar sistemas de información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando acá las estaciones hidrometeorológicas pues muestran eventos demasiado fuertes, pues la misión de este sistema de información es también obviamente salvar vidas. Entonces se despliega el sistema de información. Este sistema de información, yo les decía que está centralizado acá en el campus Palo Grande, y de aquí está conectado a las estaciones de bomberos. Entonces si se produjo un sismo, pues se puede definir cuáles fueron las regiones más afectadas, o por ejemplo acá aquí hay una red que por ejemplo está conectado al caso de eventos, por ejemplo de lluvia. Sabemos que por ejemplo en Aranjuez, el barrio de Aranjuez sufrió un deslizamiento producto de lluvias muy intensas. Entonces ahí se puso un sistema de alarma en caso que si llega a haber precipitaciones muy altas, esas precipitaciones tan altas pues al generar deslizamientos emiten un sistema de alarma en el cual se pueden prevenir, digamos, la muerte de personas evacuándolos. Y vemos que esa red está en los puntos como más críticos. Vemos por ejemplo que está en Aranjuez, en Ruta 30, en Quebrada Olivares, porque desgraciadamente sobre estos sectores es que se han presentado emergencias, inclusive muertes. Entonces finalmente aquí vemos para este caso concreto de Manizales cómo es esa aplicación real. Vemos por ejemplo que con respecto a calidad del aire, el sistema regional tiene más información que el sistema nacional. Vemos también por ejemplo cómo podemos visualizar las diferentes redes, y también cómo estos sistemas nos sirven para hacer alertas tempranas, porque les decía que aquí se reportan eventos, y una vez se reportan esos eventos pues se emite a la unidad de gestión del riesgo y a bomberos para que estén preparados y evacúen gente si es del caso, o en el peor de los escenarios rescatar. Así que con esto terminamos lo que son los sistemas de información ambiental para el regional y el nacional. Lo último que les voy a mostrar es cómo descargar el programa Weka, que ese programa Weka veíamos que podíamos importar información, pero cuando son volúmenes muy grandes, pues este programa simplemente ustedes suben el archivo plano, el CSV, definen cuáles son las dimensiones, si es tiempo, si es concentración, y él ya hace los respectivos análisis por ustedes, lo que les permite pues claramente manejar los datos mucho más fácil que lo pueden hacer
en Excel. Así que voy a entrar a esta última parte y hacemos el cierre de este video y de este tercer módulo. Entonces, ya para cerrar este ciclo sobre bases de datos ambientales y procesamiento, les dije que hay un software que nos permite hacer esa minería de datos. Ya vimos cómo acceder a la información, los sistemas de información que hay, cómo exportar esa información, pero ahora, ¿qué herramientas hay para analizarla? Pues vimos en Excel un ejemplo que les daba, por ejemplo, en el caso de calidad del aire, cómo podíamos para la ciudad de Manizales detectar el máximo, el mínimo, pero pues era un volumen, digamos, relativamente manejable. Pero si hablamos ya de millones de datos, pues en este caso tienen que utilizar un software que en este caso es Weka. Yo acá entré a Google, ponen Weka, W-E-K-A, entran al link y allí pues esta página es bastante amigable. Esta es una página de una universidad de Nueva Zelanda que fueron los que desarrollaron. Ustedes acá download, despliegan. Una vez que le dan download, pues buscan su sistema operativo, en el caso Windows, di clic, aquí ya se descargó y se instala muy fácil. Recuerden que Weka es gratuito, Weka no exige ningún tipo de pago, está de libre acceso para todos nosotros. La instalación es bastante sencilla, es muy rápido y ellos constantemente están actualizando el sistema operativo. Entonces, mientras va instalando, les sigo mostrando. Yo me puedo regresar acá. Weka tiene otras ventajas, que por ejemplo ofrece cursos. El profesor que desarrolló esto tiene cursos y materiales del curso, videos, cómo utilizar, cómo una vez ustedes han exportado los datos, pueden importarlos a Weka y pueden hacer minería. Este video en que él empieza a explicar y, por ejemplo, acá él muestra, por ejemplo, que cómo Weka puede tener, por ejemplo, los distintos recursos, cómo Weka puede, por ejemplo, enlazarse con R, con otro tipo de software. Weka pues básicamente permite el tema de minería de datos. Ustedes lo pueden ver acá. Se los voy a agrandar. Weka permite minería de una serie de datos en tiempo, que es lo que tienen las bases de datos ambientales. Tienen, por ejemplo, Big Data, puede tener análisis de clustering por agrupaciones. Les doy un ejemplo. Cuando, por ejemplo, aquí veíamos, voy a regresar al sistema CIMAC. Por ejemplo, si una estación de estas del CIMAC le hace falta un dato por clúster, podemos ver cuál es la estación como más cercana, no en términos de distancia, digamos, de distribución en el espacio, sino en comportamiento. Entonces, si a esa estación le faltaron datos, podemos complementarlos con la estación que se asemeja a ella, pero eso es con ese reconocimiento de clustering que lo podemos hacer a través de Weka. Entonces, veíamos y les mostraba qué se puede hacer con Weka. Si ustedes dan, por ejemplo, clic acá en Course Material, ahí les va a mostrar todo el material que está disponible. Por ejemplo, cómo hacer análisis en series de tiempo, cómo pueden hacer la interfaz con R. Pues obviamente toda la información está en inglés porque esto viene de Nueva Zelanda, pero pues es un inglés bastante sencillo. Trae, por ejemplo, tutoriales. Ustedes pueden descargar y está el paso a paso cómo subir la información, cómo hacer el clustering. Para quienes han seguido esta serie de videos, veíamos, por ejemplo, que nosotros utilizamos para minería de texto el BuzzWeaver y cómo hacíamos agrupaciones con los autores. Pues va a ser lo mismo acá, agrupaciones, cuál estación se relaciona con cuál. Ojo, nuevamente, e insisto en eso, la gente piensa que porque una estación está cerca a otra, pues se pueden tomar los datos para complementar los de la otra estación si faltaron, pero no. Muchas veces sabemos que Manizales tiene microclimas y esos microclimas pues hacen que, por ejemplo, una estación en la NEA sea casi similar a la de Chipre cuando están a una distancia pues bastante alejada. Entonces acá ustedes van a encontrar, por ejemplo, trailers, van a encontrar ejercicios ya resueltos. Entonces es cuestión que exploren Weka, que entren acá, revisen toda la información. Ustedes entran y inmediatamente pues todo está cargado en un drive. Aquí están toda la información, quiénes son los desarrolladores, quiénes son, todo lo que ellos están diciendo ahí, la información de los cursos, todo está ahí disponible para que ustedes lo puedan explorar. Miremos, por ejemplo, en este caso, si queremos ver cómo sería la interfase, porque ustedes de Weka pueden pasar a R y hacer todos los análisis estadísticos. Aquí está
toda la descripción, cómo se hacen esos análisis estadísticos, cómo se hace esa minería de texto. Ustedes pueden ver acá el paso a paso, les va diciendo cómo pueden importar y exportar. No hago el ejercicio acá porque pues esto prácticamente nos llevaría días entender y procesar esta información, y pues no es el objetivo de este video. Este video simplemente les muestra las herramientas y cómo pueden hacerlo. Entonces devolvámonos acá, por ejemplo, los otros cursos que ellos ofrecen, que son por ejemplo acá data mining. Por ejemplo, este data mining, podemos mirar cómo hacer la evaluación, la clasificación, que son cosas sencillas, cómo se puede interpretar, cómo se puede visualizar, por ejemplo, cómo se pueden hacer clustering, que son agrupaciones. Miremos por ejemplo acá, que este es como el curso para principiantes. Ustedes pueden empezar con este tema de principiantes. Por ejemplo, árbol de decisiones, que recuerden que siempre la idea es generar conocimiento, y una vez se genera ese conocimiento pues se toma la decisión. Entonces acá nos muestra por ejemplo cómo se puede tomar a partir de unos datos, se puede tomar una decisión si se toma, digamos, por ejemplo, una política, o si no se toma una política a partir de unos criterios, que esto es lo que nos va a permitir. Aquí muestra cómo ustedes tienen los datos y mire cómo se visualizan. Pues los datos ya saben cómo importarlos y exportarlos. Entonces hasta aquí llega este video. Un saludo muy grande a todas las personas que han seguido esta serie de videos en estos 3 módulos. Los invito a que sigan explorando las demás herramientas, a que se sumerjan en este campo tan apasionante que es la ingeniería ambiental, sobre todo todas las temáticas que pueden haber de los sistemas de información ambiental, y exploren mucho más, porque esto apenas fue un abrebocas. Así que los llamo a que continúen explorando. Nuevamente les dejo acá unos links y unas referencias que pueden explorar mayor información sobre sus sistemas de información ambiental. Los invito sobre todo a que revisen la página del IDAN, que la información que hay es bastante robusta, es muy completa, las bases de datos regionales también. Estas son otras referencias que les pueden servir y que ustedes pueden utilizar. Recuerden explorar por ejemplo el sistema regional del Valle de Aburrá, el sistema de Bogotá, que son sistemas muy completos. Particularmente el de Medellín es un sistema que está muy bien desarrollado, así que sigan explorando para que vean cómo interpretar información, cómo almacenarla y cómo se hacen ese tipo de informes ambientales que nos permiten tomar decisiones. Así que esas referencias quedan ahí disponibles para ustedes. Este fue el tercer video del tercer módulo, una serie de videos que se desarrollaron como recurso educativo digital. Aquí estábamos enfocados en la recuperación, interpretación y manejo de datos ambientales, bases de datos ambientales en este tercer módulo, pero los invito también a que revisen el primer y el segundo módulo. Recuerden que en el primero veíamos cómo se hacen las búsquedas bibliográficas sistemáticas, cómo se recupera esa información que es vital para la preparación de sus propuestas de trabajo de grado, y en el módulo 2 veíamos todo el análisis estadístico a los datos experimentales, los diseños experimentales, que es algo bastante importante. Así que exploren estos videos, utilícenlos, repásenlos. Si tienen alguna duda pueden contactar al profesor a cargo y pueden resolver todas sus dudas. Este recurso educativo digital fue desarrollado para el seminario 2 de la maestría en ingeniería ambiental, con el propósito de darle herramienta a todos los estudiantes del posgrado. Muchas gracias, mil gracias a todas las personas que hicieron parte del desarrollo de este recurso educativo digital, a ustedes por tomarse el tiempo de ver este material que fue preparado especialmente para ustedes. Muchas gracias.